Y ya de vuelta aquí en La Ventolera, recordarte que nos puedes sintonizar a través de la 97.3 o si te encuentras en la zona sur en la 91.1. Bueno, esta tarde se incorpora a la mesa el Café de La Ventolera, pues se incorpora una profesora que nació en Segovia. Ella es profesora, posee un máster en logopedia por la Universidad Alfonso X el Sabio y actualmente trabaja como profesora en el Instituto de Primaria Cervantes, donde realiza proyectos, CPI, CIP. Sí, pero me cambié. Este año ya te lo contaré. Educación su primera plaza. Bueno. Bueno. María José Godoy, buenas tardes, María José. Que te me adelantaste. Acércate más al micro, exacto, acércate. No estoy acostumbrada, a ver. Bueno, no estoy acostumbrada a acercar tanto mi boca a un micro. ¿No? Pues yo creo que deberías de hacerlo más, ¿eh? A veces una se siente bien, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, María José, escritora, profesora, docente, además, estás dinos en el centro que está. Mira, este año, como han suprimido plazas de educación, cada vez lo que es en la capital están suprimiendo plazas, suprimieron 2 plazas en el Cervantes. ¿El Cervantes de toda la vida? El Cervantes de toda la vida. Ahí estuvo mi prima Clarita dando clases, imagínate. Pues nada, suprimieron 2 plazas y yo tuve que salir de ahí. Entonces estoy al lado, más o menos cerca, el Gutiérrez Rubalcaba, que es un centro maravilloso, con un director Wilson, qué bueno. que sí, le encantan los proyectos y la verdad es que tiene un elenco de docentes que se presta a trabajar con el alumnado de la zona, que además favorece este tipo de proyectos, la verdad que sí. Bueno, un proyecto que acerca el artista al alumno o el alumno al artista, ¿no? Un proyecto que es una maravilla porque acercan tanto a escritores, pintores, cantantes, a los niños o los niños al artista. Cuéntanos un poquito cómo surgió la idea y cómo se está desarrollando además. Sí, bueno, la idea surgió ya hace años cuando empezamos a tener pues artistas que querían trabajar con nosotros en los centros. A mí se me ocurrió que por qué no ampliábamos ese proyecto a más, es decir, trabajar desde las aulas el proyecto del artista, después trabajar fuera del colegio, del centro con él y después hacer una serie de talleres que los niños sean creadores para exponerlo a la población y a su entorno. Entonces a partir de ahí surgió todo esto y entonces como yo estoy metida también en eventos, voy mucho a eventos de poetas, de cantantes, sí. Tienes que traérmelos aquí. Entonces, a partir de ya, sí. Cuando trabaje menos, que estoy de un lado para otro, no paro. Bueno, pero eso es bueno, eso te mantiene viva y activa, ¿no? Gracias a eso, que estoy con miles de cosas y miles de historias. Bueno, ¿y cómo es la experiencia de trabajar con niños tan de cerca? Porque ahí pasa un poquito la barrera esa que siempre se mantiene entre el profesor y el alumno y se rompe esa barrera pues para llegar por otro vehículo que es el arte, ¿no? Exacto. Mira, es dificultoso, no es tan sencillo. Te tiene que gustar el trabajar con niños, para empezar, hay que tener mucha paciencia. Y después con eso también tienes que fomentar los trabajos en equipos, que no estamos muy habituados a trabajar en equipos. Y a los niños desde pequeños hay que habituarlos a trabajar en equipo para desarrollar un proyecto, porque es así. Yo creo que así se acabaría hasta el bullying, si hubiera más espíritu de equipo, ¿no? Exacto, porque además trabajaríamos lo que son los valores. En cada uno de los proyectos se está trabajando valores. Entonces, otra forma de enseñar. Entonces, si tú al profesorado y al alumnado lo vas enseñando a trabajar por ese camino del sistema cooperativo, ya se hace más fácil la tarea. Después ya es el desarrollo de ese proyecto. Por ejemplo, yo el año pasado hice el proyecto de poesía y cuento, dándole un ritmo que es el rap. Y gracias a Paco Canarión y aquí a Isma, que gracias a Isma tengo yo la web y tengo un montón de cosas que me ha sacado. Bueno, a mí me han traído un regalazo hoy que me han puesto la cabecera del programa, que es una maravilla gracias a Paco Canarión y a Isma Or. Es que son encantadores. Sí. Entonces, gracias a ellos, pues sacamos el proyecto. Sí. Isma sufrió y vio cómo era todo el proyecto. Lo que es fuera, porque dentro yo tengo que organizar al profesorado con una serie de objetivos, contenidos y actividades que tiene que trabajar con todo el alumnado. Claro. Y unos ensayos y unas cosas. Entonces, claro, eso es dificultoso, es trabajoso durante todo un curso escolar. Aparte todo el mundo de lo que se presta, claro, todo el mundo porque esto son como una actividad extraescolar. No, está dentro de la no. Son actividades complementarias al currículum.
Es decir, están dentro del currículum. Las salidas que nosotros hacemos, por ejemplo, al mercado o sacamos a los niños al teatro o al concierto, son actividades complementarias, complementan a nuestro currículo porque lo estamos dando ya en el aula. Entonces, estos proyectos están dentro del currículum y entonces es como una especie de afianzar esos contenidos. ¿Cómo lo afianzamos? Pues de una manera lúdica. Entonces, a través de estos proyectos los niños pues se divierten un montón, pero claro, hay que trabajar las áreas, diferentes áreas con estos contenidos y todos estos objetivos. Y para eso pues tenemos que crear, y yo creo pues una serie de objetivos, una serie de contenidos, una serie de actividades, y se los voy dando al profesorado para que los trabajen en el aula y después lo desarrollamos fuera. ¿Cómo ves tú? Bueno, si quieres hacer alguna pregunta. No, simplemente aclarar para que la audiencia sepa cuando se habla del currículo, que a lo mejor todo que no el mundo... es para el profesor, no es claro, para el profesor. El currículo es todos los contenidos exigidos en la educación. Exacto, disculpe. No. Es que muchas veces hablamos de una manera técnica y nos olvidamos de la audiencia que dice el currículo, que sea ese currículo, que será el currículo. Pero mira, yo aquí quiero hacer un inciso porque María José no lo va a decir, pero lo digo yo. Bueno, dilo tú. María José se ha pegado un trabajo de varios años con artistas, mirando, preparando todo, cómo tenía que ser. Por ejemplo, yo hablo del taller que yo conozco, que es el de poesía y cuentos, cómo tenía que ser, lo que los profesores tenían que fomentar en los niños en clase antes del taller, lo que el artista tenía... Que todo de manera altruista, ¿sabes? Todo también de una manera desinteresada. A ella le costó conseguir a alguien que hiciera por ejemplo, lo que es el taller el que es el de rapocuentos, que se llama así, que lo dio Paco. Sí. Pero es que no hay ninguna ayuda. O sea, tú mandas el proyecto que ella tiene, que me consta que es un pedazo proyecto, que se ha pegado un trabajo que ustedes no se imaginan. Educación. Sí. Yo creo que ese proyecto, no me digas decir dónde puede estar, porque es que ya lo ha entregado 2 veces. Y es que ni la han llamado para decirle... O sea, queremos fomentar a nuestra juventud valores. A nuestros críos, y nada, o sea, porque ustedes tenían que ver en el taller de rap, los niños que ahí estuvimos ahí, que dándoles dibujos y todo, y formen frases, y Paco les hacía una historia, ellos preguntaban, y se les explicaba las cosas, y ahora ustedes con esta frase hagan una canción, hagan una rima. La verdad que esos niños fue delicioso el estar con ellos. Y yo creo que los niños aprendieron, aparte de lo que para lo que para un niño significa que vaya un artista, que ellos a saber, seguro que no saben quién es, pero por lo menos ya ese día lo conocieron. Pero bueno, y no solo eso, sino que después del taller, cuando terminó todo, es decir, todo el proyecto, los niños demandaban más, querían tener más clases de poesía, querían tener más clases de ritmo, querían tener más clases de música, porque ellos querían crear. Y es una pena que esto se corte porque no hay presupuesto. Claro. Porque no hay nadie. Como siempre, volvemos a lo de siempre. No hay presupuesto para determinadas cosas, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es cómo conseguir de una manera multidisciplinar y uniendo temas tan no distintos, sino temas a lo mejor no tan dentro del área, como puede ser estilos musicales determinados, como es este caso de la música de Paco, muy urbana y muy de calle, llevarla al aula y conseguir con ello motivar a los niños. Y contar cuentos, lo que se basa es mirar los intereses del niño. ¿Qué es lo que le interesa al niño? Entonces, a partir de sus intereses, vamos nosotros a hacer un proyecto. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a tener éxito. Yo sé que voy a tener éxito con el niño, porque al final le va a gustar, porque es algo que él lo está viviendo o ella lo está viviendo. Y le gustan los cantantes, por ejemplo, en este caso, Paco Canarión, pues le gustaban el rap y las canciones, y me decían, mira, señor, este cantante y este. Pues entonces ellos... Te decían nombres de otros. De otros y de cosas y que conocían y de... Bueno, yo porque no estoy en el mundillo, o sea, claro, pero bueno, a mí me gustan más los boleros. Que los niños asocian y realmente es una manera más fácil de llegar a ese núcleo infantil, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Lo que está claro que es un proyecto novedoso, un proyecto que dentro del área que te estás moviendo tú o en tu colegio está causando buenas sensaciones y aparte a los niños los hace progresar muchísimo, ¿no? Aparte de esto, también tenemos que trabajamos mucho, fomentamos la lectura y por lo menos yo siempre trato de invitar a escritores y llevar esos libros al aula.
Yo cuando escucho... Porque tengo uno que vamos a llevarlo al aula y que vamos a leer todo su relato y después voy a llevar a los niños a sacarlo para la presentación de ese autor en un museo. Claro. Y una exposición también que voy a tener de cuadros. Y bueno, y entonces una participación bastante más grande. Entonces, yo lo que importante... Perdona. Cuando escucho todo este tipo de proyectos y demás, a mí, o sea, me alucina muchísimo porque de manera altruista, como decía Isabel, se consigue unos objetivos y luego a la vez se demuestra que es efectivo. No, y que funciona. Me da muchísima... Y te digo que funciona. Exacto, claro. Y me da muchísima pena que si esto funciona... Que no se le dé más, que no más tenga cancha, el ¿no? El apoyo apoyo de las entidades o de imagínate hasta dónde podría llegar si tuviese Claro. el apoyo suficiente para que esto... Es una pena, pero bueno, lo importante es que María José está consiguiendo con esto pues unos resultados fantásticos que animamos a todos los colegios que quieran pues interesarse, pueden ponerse en contacto contigo. Pues, en un la poco página web, ¿verdad, Isma? Sí. Tenemos ahí el contacto para... ¿Cuál es la página web? Encuentrosconelautor.com. Encuentrosconelautor.com y ahí pueden ver el desarrollo de ese proyecto y si están interesados también pues un poco... También por eso, para que nos escriban, nos llamen y nos digan, porque desarrollamos los proyectos y yo les pongo en contacto con los autores también. Claro. Y tengo una novedad para este año, sí, porque ya lo vamos a hacer como algo continuo también, aunque sea poquito, ¿no? Vamos a llevar el cine a la escuela. Qué bueno. Entonces me he eso es matriculado. buenísimo. Eso lo veíamos nosotros. En cine, ¿verdad? Como cine, porque me Qué bueno. Cinefest, que justamente me mandaron hoy un correo, estoy matriculada y el cine va a estar dentro. Qué bueno. Porque ¿El Cinefest es esto que ha habido estos 3 días? No, 1, 2 y 3? esto lo lleva el Cabildo con, creo que Educación, es un acuerdo que llevan los dos y lo llevan en todos los centros, quien quiera matricularse. Qué bueno, los niños que Y vayan entonces, al cine, que fomenten esa manera de cultura. Ahí estamos, por esa parte, por lo menos entrar al cine en el niño para un poco medio de expresión y de tanto... Claro. El hablado, el escrito, la salir un expresión poco de las corporal, redes sociales, no de y salir de la tecnología, Sí, sí, sino sí, enfrentarte a la pantalla, a la gran pantalla que también tiene Exacto. su Suelten el cosa. móvil un Que rato, como digo yo. Nosotros crecimos con esa... yo me acuerdo que era un eventazo cuando el colegio nos llevaba a ver La Cenicienta o La Bella Durmiente, que la fui a ver a la Avellaneda. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Claro, con el Castilla. Perdona. Llevaron- Y en el ¿Qué? cine ¿Con qué? Royal ¿Con Gris. Con el Castilla. ¿Con el Colegio Castilla? Nosotros estuvimos en el Castilla. Ay, no me digas. Sí. Mi padre estuvo profesor. Ya fue nos dijiste... profesor del bueno, Castilla. ¿quién era tu padre? Claro, y era Godoy. Godoy, es que lo llevo de autor. Godoy. Claro. El de inglés. Claro, es que te pareces a él un montón. Sí, sobre todo con estos cascos, ¿no? No te pareces, es verdad. Es que al decir tú de pronto Godoy, Oye, ¿sabes que que tenemos aquí a don Antonio Martín también? Él viene Ah, también de claro, Antonio tertuliano. Martín, él fue profesor mío de De matemáticas. matemáticas. la verdad es que me Qué pegaste bueno. un susto porque dijiste mi padre y yo dije, bueno, como diga mi No, padre, tío. estudió con ustedes. Arranco por aquí, por el Cebadal, Te puedo y me asegurar voy de aquí. Te puedo asegurar que yo me quedé a cuadros a rollo con la tapa de regalo cuando dijo, no, mi padre. Y yo digo, ay, mi madre, que yo va a decir que dije, estudió como con diga nosotros. algo de arranco por el Cebadal Ya, para abajo María y nos José vamos tú y vino yo hoy. llorando. María José vino hoy a hundirnos aquí como... Pues sí, Bueno. lo tengo de autor porque Ay, él, los él ha sudores. escrito varios libros. Qué maravilla. y entre Oye, ellos pues no te lo tiene. cuento. Está tu padre. Está, Tráenoslo. Ay, Cuando sí. tú quieras, yo lo Oye, pues mira, traigo. sería una Sí, sorpresa. sí. Un martes invitadísimo a nuestro Cuando profesor de tú inglés. encantaría. yo se lo digo. Qué y maravilla, qué viene para acá. maravilla. Fíjate tú Sí. que bueno, no hay casualidades, está clarísimo. Ya que superamos lo de que nos dio clase y que no era compañero, ya podemos seguirnos riendo. Lo que está claro es que el sistema de estudios que teníamos en nuestra época cuando éramos pequeños, por lo menos en nuestro colegio, que era un colegio buenísimo, el Colegio Castilla, no sé en qué colegio estudiaste tú, José. Fernando León y Castillo. En Fernando León y Castillo, bueno, primo hermano tuyo, ¿no? José León. Más o menos por ahí anda. Por ahí anda. Y tú, las teresianas. Aunque no lo parezca. Sí, tú eres de las teresianas. Y tú también. El Castilla. Ah, ¿tú también estudiaste Yo en estudié Castilla? en Castilla. ¿Ves? Pero Ah, que- qué que bueno. Yo estaba con mi padre. Yo con Mari Suárez. Con Mari Suárez. Mi profesora de matemáticas Es era mi que tutora durante muchos años. Mi tutora Antonio Martín. Ah,
Ay, Antonio Martín, que lo queremos un montón. No, le mandamos un besazo pero espérate, a Antonio. que lo que yo les dije a ustedes, que en el Castilla, es que mi suegro daba clases en el Castilla, don Francisco Naranjo. Don Ay, Francisco Naranjo. Que lo dijo el otro día. Es verdad. Nada, está clarísimo que del Castilla han salido muchas cosas buenas y parte de ellas está aquí en esta mesa de la Fatiga he pasado ventolera. yo ahora. A ver cómo reconduzco yo esto que se nos ha desmadrado totalmente. Bueno, lo que quería decir, desde tu punto de vista, como docente en la actualidad además, y viendo cómo veníamos nosotros, cuando éramos pequeños, el profesor era una autoridad y era cómplice de la familia de ayudar a evolucionar a un crío, a ponerlo en circulación. Hoy en día ha cambiado muchísimo eso, ¿no? Hoy en día Complicado. es como hay como una guerra, ¿no? Los padres enseguida se ponen a la defensiva. Hoy no se nos contempla esa autoridad. Socialmente no se nos contempla. Entonces, al no contemplarse esta autoridad, no... Ay, yo me creía que... No, tranquila. Al no contemplarse esa autoridad, las familias tampoco saben. Entonces, al no saber y no haber un orden diciendo, mire, aquí es lo que diga la tutora y es lo que diga y es lo que se hace. Si nosotros no tenemos, los docentes, un respaldo de alguien superior que diga, no, aquí se hace y se dice y los niños tienen... Es que yo creo que es parte de la educación. Los valores no están contemplados, los valores se han desvirtuado mucho a lo largo de cuando nosotros estudiamos ahora esos valores casi ni existen. Es una pena porque eso ayudaba muchísimo a que el niño creciera en esos valores que tú estás diciendo, con unos refuerzos y yo me recuerdo que cuando venía un profesor, no es que le tuviéramos miedo, pero le teníamos respeto. Y eso se ha perdido. Lo que pasa es que hemos pasado de un modelo al antagónico. Yo el otro día precisamente me leía un artículo bastante extenso que hablaba del maltrato de los hijos maltratadores. Sí, es que hay, ojo, hoy en día, que hay mucha gente cuidado, que está, ayer sale una entre estadística. un 6 y un 10% de las familias ocurre. Ojo, esto es una barbaridad. Sí, o sea, padres que tienen que acudir y denunciar a sus hijos, sí, es verdad. Y los cuales tienen una orden de alejamiento. Bueno, tienes que ver gran hermano, parte viene, solo tienes que ponerte a ver hermano mayor. Hay familias que tienen miedo de lo que sea, de decir cualquier cosa al hijo por las represalias que pueda tomar. Sí. Solo tienes que ver hermano mayor, que hasta hace poco se emitía en 4 y es terrible, pero es así. Claro, pero uno ¿Y por qué se ha llegado a ese extremo? ¿Por qué la juventud hoy en día está en ese término? Bueno, cuando nosotros, yo me acuerdo que mi padre o un profesor decía, y a mí se me caían las bragas directamente del miedo o del respeto, no del miedo, del respeto. Porque una persona mayor tenía autoridad, ¿entiendes? No queremos decir que esto, no, es que al niño no se le puede dar un cachete. A mí me dieron de cachetones en el colegio y a mí no me pasó nada, ni me dio un trauma, ni... Es que hemos pasado... No es que quiera fomentar eso, pero es lo que dice... Precisamente... Es que hemos pasado de un lado al otro. Sí, hemos pasado, como aquello que decía de la libertad al libertinaje, pues hemos pasado de un extremo a otro. Y también, cuesta decirlo, pero también hemos pasado de una época que a muchos padres es más fácil darle el móvil a tu hijo para que esté... Pero si lo ves en la consulta del pediatra, en la consulta de un pediatra... En vez de estar interactuando. ¿Lo ves? En la consulta de un pediatra. En la consulta de un pediatra, tantos que se quejan los pediatras que si no a las cosas... En la consulta de los pediatras tú te encuentras a una madre que le da a un bebé un móvil con los dibujos estos que sale, que yo no sé ni cómo se llaman porque ahora tengo una niña ya grande. Peppa Pig y todo los coge ya en la mano mirando para que se queden tranquilos, se quedan tranquilos. Una cosita nada más en relación a lo que ha dicho Inma y ya si quieres para cerrar esto, en el artículo se hablaba precisamente del terror al trauma. O sea, del terror de los padres de hoy en día a generar traumas en los hijos, está provocando una pérdida está bastante generalizado, una pérdida de autoridad, de autoridad, que hace que haya un limbo ahí en el que se educan muchos niños, que es una locura. Sí. Bueno, y eso unido pues a todas las porquerías que hay en la sociedad, en los parques y en todos estos sitios, que los niños al final acaban tirados en los parques fumando porros y toda esta historia, al final pues acaban siendo en psicología se les dice el pequeños tiranos o tiranos. Bueno, lo que está claro, a mí me pasó un caso un día que me resultó muy muy curioso y que yo
hubiera sacado un látigo y le hubiera dado 2 azotes a la madre y 2 azotes al niño. Pero claro, uno no puede hacer eso porque te metes en un problema. Pero yo fui una vez a un banco, a gestionar una cosa, y cuando estaba allí, estaba todo lleno, todo sentado, todo el mundo que estaba sentado en los sitios que estaban ocupados, y había una madre con un niño encima jugando con una maquinita. Y yo llegué y como no había sitio, pues me senté en una mesa de Ikea que había con una palmera encima, y hice así un huequito y me puse el culillo allí y me senté. Y claro, en eso que en la pecera, cuando entra la gente, tú ves que entra, se tiene que cerrar una puerta para que la otra se abra, entró una señora mayor, la cola estaba 2 o 3 personas y las personas todas que estaban sentadas. Entonces una chica se levantó y se puso en la cola porque ya le tocaba, y el niño automáticamente saltó del regazo de la madre y se sentó en la silla. Y yo cuando veo entrar a la señora mayor, que iba con un bastón y todo, se me ocurrió la genial idea de dirigirme al niño, como yo tengo esa capacidad de poderme mimetizar, como se diga, con los niños, y le dije al niño, mira, ¿no te importa y te sientas donde yo estoy y le dejas el sitio a la señora? Y tú te puedes creer lo que me dijo, jodido chiquillo. Con toda su cara me dijo delante de su madre, me dijo no. Y lo peor de todo no fue eso, lo peor de todo es que la madre lo oyó, lo vio y no dijo nada. Y eso sí que es lo terrible. Eso es lo terrible. Porque ahí respaldas tú a un tirano, futuro tirano. Es que yo siempre digo que tiene que haber una escuela de padres. Yo creo que ya es el momento... Es importantísimo. Reeducar. Como los puntos del carnet. Exacto. Tú te quitan los puntos del carnet, pues te quitamos los puntos de la... Yo creo que debería devolverla aquella... ¿Cómo se llama aquella asignatura que era... Ética, ¿no? Ética y cívica. Ética y lo que pasa que ahora... Hoy en día se llama educación para la ciudadanía, bueno, pero pues, ya ni existe. No, la ética y la cívica, que era lo que nos enseñaba a tener modales, a cómo responder a una persona mayor, todo eso, yo creo que... Pero vamos a ver, ¿quién no ha estado penado en esta mesa alguna vez que tu padre te ha dicho tu madre, penado una semana sin la tele? Claro. Perdona, ahora no se hace. No se cumplía, y si lo haces... Bueno, es que ya directamente no lo haces porque el trauma que puedes causar es que no te van a querer más nunca y tú le estás causando como un dolor interno a tu hijo. Vamos a ver. Tú dices a mi madre que me lanzó más de una plancha me lanzó mi madre. Hombre, eso ya es un extremo, cariño. Una plancha vi yo volando por mi madre la nunca me penó, coge, me raja la cabeza. Yo siempre he dicho que ella no tenía una zapatilla, tenía un boomerang. Claro, la alpargata. La chola. Porque yo luego tenía que coger la zapatilla y llevársela pues a ella. Deberíamos de reivindicar el uso de la chola. Que era lo peor. No lo digas, peor era porque siempre habrá alguien que te diga. Seguro que más de uno estará de acuerdo con nosotros. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos ya con la sección de Norberto Morales. Muchísimas gracias, María José Godoy. Vuelves otro día. Vamos a publicidad y volvemos enseguida aquí en La Ventolera.